terminábamos hablando de cómo iba a aparecer por primera vez en escena este famoso profeta del Antiguo Testamento que se llama Elías, ¿sí? Elías, cuando veamos profetas, veremos que hay profetas que son escritores y otros profetas que no son escritores. ¿Cuáles son los profetas escritores? Son Isaías, Ezequiel, Jeremías y otros muchos más. Elías no tiene ningún libro propio, es decir, no vamos a encontrar en la Biblia un libro que se llama Elías, pero vamos a encontrar que Elías es un personaje muy importante. ¿Se acuerdan en la transfiguración de Jesús? ¿Quién aparece junto a Jesús? Está Moisés y ¿quién más? Elías. ¿Y por qué están Moisés y Elías? Pues Moisés representaba las leyes, ¿no? La ley. ¿Por qué? Porque él había recibido las leyes, ¿no? Los 10 mandamientos, las 2 tablas de la ley. Y luego entonces estaba Elías. ¿Y Elías qué representaba? Representaba a los profetas. ¿Por qué? Para Israel hay 3 instituciones muy importantes. La primera es el templo, que recién acaba de ser construido por Salomón. La segunda institución muy importante es la ley, que la había recibido Moisés en el monte Sinaí. Y la tercera eran los profetas. ¿Se acuerdan cuando Jesús muchas veces dice, ¿no? Cuando, por ejemplo, en la parábola del rico Epulón, con Lázaro que está afuera, que se está muriendo de agua, muriendo de sed y de hambre, ¿qué pasa con el rico Epulón cuando muere? Le dice a Jesús, deja que a Lázaro venga y me dé un poquito de agua a mí, que me estoy muriendo aquí en el infierno. Y le dice, ¿por qué no mandas a Lázaro que avise a mis parientes esta situación? Y le dice, tus parientes tienen a la ley y a los profetas, ¿no? La ley y los profetas era una gran institución para Israel y era mediante las cuales Dios se había manifestado. Dios se había revelado al pueblo de Israel a través de las leyes y a través de los profetas. Por eso hablamos de que Jesucristo es la consumación de la ley y de los profetas. Jesús es el profeta y Jesús es el camino. O sea, Él es la ley de las leyes. Y Él no viene a abolir ninguna ley, sino a llevarla a plenitud. Entonces aquí, en el capítulo 17 del primer libro de los Reyes, va a aparecer por primera vez Elías. Es su primera aparición. Y no nos van a narrar mucho de la procedencia y el origen de Elías, ni cómo fue su llamado para ser profeta. Simplemente se nos va a narrar de dónde provenía él. Bueno, él nació en Tisbé de Galaad, ¿no? Una zona cerca del Reino del Sur. Pero él, siendo de ahí, es enviado al norte a predicar al norte, ¿sí? ¿Y qué pasa? Pues en el norte, ¿quién estaba gobernando? Gobernaba, y esto lo vimos la semana pasada, el rey Ahab. El rey Ahab se había casado con una mujer de Fenicia llamada Jezabel. Y esta mujer era una auténtica tentación, ¿no? ¿Qué hizo? Jezabel hizo que vinieran todos los profetas de Baal, el rey de los paganos, el dios de los paganos. Esta mujer se trajo todos los profetas de Israel, estos profetas falsos profetas de otras, de la religión pagana, ¿no? Y entonces se los había traído y había hecho que su esposo cometiera una y otra vez idolatría, construyera altares para estos dioses paganos. Y entonces por eso Elías va enviado de parte de Dios y le dice a Ahab, le dice, mira, ¿sabes qué? Que Dios te va a enviar un castigo. Y en esta tierra no va a volver a caer lluvia. Y esto era gravísimo para la época, porque ellos vivían de la cosecha del ganado, y si el ganado no tiene agua para beber, muere. El agua es esencial. Por eso también al Espíritu Santo se le simboliza como el agua, porque sin el agua no podemos vivir. Sin el Espíritu Santo no podemos vivir. Bueno,
entonces Elías va y le dice, mira, aquí ya no va a haber agua hasta que yo lo indique, ¿no? Porque yo soy un enviado de Dios. Y entonces Dios le envía a Elías a huir, porque obviamente a Ahab pues no le cayó bien el comentario, ¿verdad? Y entonces Dios le dice a Elías que huya al desierto, ¿no? Afuera de donde estaba. Y entonces va y se esconde en un lugar, bueno, en realidad no era el desierto, en un lugar que quedaba cerca del torrente. Y entonces ahí él podía tomar agua y demás. Resulta que Elías todos los días, dice la escritura en el versículo 6, los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y lo mismo al atardecer. Si nosotros vemos, y no sé, viajamos de repente a algunos lugares como Europa, o bueno, también hay algunos lugares en Latinoamérica, donde vemos pinturas, probablemente del Renacimiento, de la Edad Media, vamos a ver diferentes pinturas y a veces cuando no tienen, ¿no? La señalización de qué personaje bíblico están representando, si yo les digo, aparece una mujer con un plato, con ojos, ¿quién es? ¿Alguien sabe? Santa Lucía. ¿O Bien, no? Santa Lucía. Y si les digo una mujer con una lira y una palma de martirio, ¿quién es? O con un instrumento musical, fue hace poquito. Santa Cecilia. Santa Muy bien, Santa Cecilia, exactamente. Cecilia. Y si yo les digo que había un hombre semidesnudo que recibía carne y pan en boca de un cuervo que se lo venía a traer, ¿quién es? Elías. Elías. Exactamente, Elías. Entonces son estos, siempre que a Elías se le representa en este momento cuando este cuervo le traía comida todos los días para poder sobrevivir. Al cabo de unos días, este torrente se seca y Dios le dice que vaya Elías a una viuda de Sarepta. ¿Se acuerdan de esta historia? Bueno, Fue muy la bien. lectura de hace 2 domingos, creo. Hace 2 domingos fue la lectura de la viuda de Sarepta. Quizás. Sí, no vendría yo a acordarme exactamente mal, pero sí, probablemente. Entonces, la viuda de Sarepta, ¿qué pasa? Elías llega y esta viuda tenía una pequeña orza, ¿no? Un lugar en donde se guardaba la harina y una pequeña alcuza donde se guardaba el aceite. En esa época, el pan se hacía, bueno, igual en esta época, ¿verdad? Pero era un pan más sencillo. Ahora tiene, qué sé yo, semillas y qué sé yo. Bueno, era harina y aceite, ¿no? Mezclado. Y entonces Elías le pide de comer a esta viuda, pero la viuda dice, me queda muy poco, me queda suficiente para hacerme un panecito a mí y a mi hijo y luego vamos a morir. Y Elías le dice, no tengas miedo, entra y haz como has dicho, pero primero me preparas a mí pan. Y luego le dice, porque así dice el Dios de Israel, versículo 14, la orza de harina no se vaciará, la alcuza de aceite no se agotará, hasta el día en que el Señor conceda lluvias sobre la tierra. Lo poquito que tenemos no se vaciará, no se agotará. El Señor en su infinita providencia. Y de hecho dice la Escritura que ella se fue y obró según la palabra de Elías. Y comieron él, ella y su familia. Y luego dice, por mucho tiempo la orza de harina no se vació, ni la alcuza de aceite se agotó. Importante que dice que tampoco fue que aumentó. Todos los días esa viuda tenía que ser un acto de confianza. Que ese día no se acabaría, que ese día no se acabaría el aceite. Seguía habiendo ese poquito que le alcanzaba para un pan. Danos hoy nuestro pan de cada día. La confianza en Dios, que no es que tiene, esta viuda no es que fue aumentando la harina y entonces le daba seguridad. No, ella no le daba seguridad. Ella no le daba confianza. Era insegura la situación. A ver si le iba a alcanzar para el día siguiente. Pero cada día confiaba y cada día había
suficiente harina. La harina no se acabó. Estaba a punto de acabarse, pero no se acabó. Y esa es la experiencia de la providencia, ¿no? Cuando sentimos que no tenemos nada. Y fíjense que esto es sistemático. Esto una y otra vez se presenta. El maná. Los 5 panes y los 2 peces. Danos hoy nuestro pan de cada día. Constantemente, en la vida espiritual, en la vida de la relación filial con Dios, se nos pide confiar. Y no porque haya una evidencia que hay muchísima harina o aceite, sino porque hay una evidencia de un amor filial. Yo soy hija amada y mi padre no me abandona. Mi padre no se le olvida que yo necesito. ¿Se acuerdan? Los lirios del campo se visten con gran esplendor, sin preocuparse, se visten mejor que Salomón en su mejor época. No se preocupan que tienen que comer, porque Dios les da de comer. La providencia, esto es algo constante en la espíritu. La confianza en Dios que es providente. Mi condición existencial es ser hija, ser hijo. Y un hijo y una hija necesitan que su padre provea, que su padre les cuide. La actitud de un hijo es la de recibir. Recibir para luego poder dar. Pero yo tengo que recibir. La confianza, el pan de cada día. Bueno, a los días, ¿se acuerdan? Nazaret. Y en Nazaret no logra hacer muchos milagros. ¿Se acuerdan? Que en Nazaret no logra hacer milagros porque un profeta no es profeta en su tierra. ¿Se acuerdan de eso? ¿Y alguien se acuerda lo que dice Jesús sobre este tema? ¿Qué 2 casos pone? De que en la época de Elías, ¿alguien se acuerda? ¿Qué es lo que dice Jesús? Dice que algo así como que en la época de Elías había muchas viudas en el pueblo de Israel y fue enviado a la viuda de Sarepta. Y también habla de un leproso que era importante para no me acuerdo, que fue enviado, que fue enviado a curar con un profeta también, no me acuerdo, Eliseo, y pues era un extranjero, ¿no? Algo así, no era alguien de la... Muy bien, exactamente. Que Jesús en este contexto habla de este pasaje. Habla de este pasaje como en la época de Elías había muchas viudas, pero no se le envía a una viuda de Israel, se le envía a una viuda de Sarepta. Atentos nosotros católicos, atentos, que a veces estamos distraídos y por eso la gracia cae al lado que es un pagano, porque nos acostumbramos a la gracia de Dios, nos acostumbramos a nuestra misa, nos acostumbramos a nuestra adoración y me digo a mí misma, atenta consagrada, atenta, porque qué nivel de comodidad. Disculpa, sí. ¿Qué tiene que ser Sarepta? O sea, ¿por qué? Sarepta no es un pueblo de Israel. Sarepta no es parte del pueblo de Israel. Y por lo tanto, lo que aquí Jesús quiere destacar es, a veces nos pasa que lo que conocemos más, ellos que tenían los profetas, Israel que tenía los profetas, no creían en los profetas, ¿no? Como Ahab. Ahab lo quería matar. Ahab era el rey de Israel y lo quería matar porque le incomodó lo que dijo este profeta. Lo que está aclarando aquí Jesús es que cuántas veces el profeta no es bien recibido en su tierra. Eso también tiene que ver cuando Jesús decía que le decía, creo que a los fariseos,
que sus padres mataron a los profetas y todo esto, y o sea... Exactamente. Porque de hecho, los que matan a los profetas no son los paganos, son los mismos israelíes. Fíjense, ¿quién ataca a los santos más santos de la época? Piense en una Santa Bernardita, ¿no? La que se le pareció a la Virgen de Lourdes. Piense en un Padre Pío. ¿Quién los perseguía? ¿La gente de fuera de la iglesia o la gente de dentro? Los católicos, la iglesia. Los de dentro, porque nos incomoda, la santidad nos incomoda. Nos incomoda cuando nos invitan a hacer una vida más coherente. Una vida de conversión, ¿no? Una vida transformada. Nos incomoda, nos gusta estar cómodos en lo que estamos. Pero eso de, ay, qué exagerado Jesús cuando dice que te saques un ojo, cuando dice que te arranques una mano, tampoco, ¿no? Eso era metafórico, era metafórico cuando Jesús decía que pusiéramos la otra mejilla, era metafórico que decía que camináramos otra milla, lo que los pedían caminar, era metafórico las 70 veces 7 de perdonar, o sea, todo bien, pero el perdón llegó a un punto, ¿no? Llegaste a un punto, ¿no? Y no, ¿verdad? Y entonces, esta viuda de Sarepta, ¿qué le pasó? Pues resulta que a ella se le enfermó su hijo, este hijo que se iba a morir con ella, ¿se acuerdan? Bueno, este hijo se enfermó y de hecho estaba a punto de morirse. Y entonces la viuda le dijo a Elías, como que has venido a recordarme mis faltas y hacer que mi hijo muera. Y Elías le dijo, dame a tu hijo. Y entonces lo colocó, lo acostó y se acostó encima de él 3 veces, diciéndole a Dios, decía aquí, Señor Dios mío, versículo 20 del capítulo 17, Señor Dios mío, vas a hacer mal a la viuda que me hospeda, causando la muerte de su hijo. Y dice que gritó al Señor, Señor Dios mío, que el alma de este niño vuelva a su cuerpo, es decir, que este niño había muerto. Y en eso dice claramente la Escritura, y el Señor escuchó el grito de ellos. Nuestro Dios es un Dios que entra en diálogo con nosotros. Es un Dios que escucha. Es un Dios que se encuentra con nosotros. ¿No? Y en ese momento, el chico empieza a volver a vivir. Se le entrega a la mujer y le dice, tu hijo está. Y la mujer le responde, ahora sé que eres un hombre de Dios. Como que le valida, ahora sé que eres un profeta. Porque ¿qué dijimos? Que un profeta, es verdad, es verdadero profeta cuando ¿qué? ¿Quién se acuerda? Cuando se cumple su profecía. Exactamente. Cuando se cumple lo que dice. Cuando se cumple lo que dice, es verdadero profeta. Y entonces, en el capítulo 18, arrancamos un diálogo que tiene, bueno, Elías decide ir de nuevo a Ahab, pero antes de llegar a Ahab pasa por Abdías. Abdías es el mayordomo de la casa real, y Abdías había sido muy fiel a Dios, era un hombre temeroso de Dios. ¿Y qué hacía Abdías? Pues Abdías, cuando Jezabel, la esposa de Ahab, quiso matar a todos los profetas de Israel, siendo ella devota de Baal, Abdías agarró a 100 profetas de Israel y los escondió en las cuevas. Y entonces Abdías era un hombre fiel a Dios, y en eso Elías se encuentra con Abdías y le dice, me quiero encontrar con Ahab, o el rey Ahab. Pero Abdías sabía que lo estaban persiguiendo, que Ahab estaba persiguiendo a Elías. Y entonces le dice a Abdías,
a Elías, mira, Elías, me vas a mí meterme en un problema, me vas a hacer meterme en un problema, porque si yo le digo al rey Ahab que yo estuve contigo y luego tú no apareces, porque le había dicho, como que hazme una cita, ¿no? Con Ahab, me van a matar a mí. Y Elías le promete, le dice, no, tranquilo, yo voy a estar, ¿no? Y entonces se da el encuentro con el rey, entre Ahab y Elías. Y entonces Elías le dice a Ahab, mira, mejor, Ahab le dice a Elías, cuando lo ve, le dice, ¿eres tú, ruina de Israel? Como que, ¿eres tú ese que está destruyendo Israel? Y Elías le dice, tú eres la ruina de Israel. O sea, no soy yo. Tú como rey estás siendo la ruina de Israel. Quiero que llames a todos los profetas de Baal y nos encontremos en el Monte Carmel. Les propone un desafío. Y entonces van, este pasaje es buenísimo, porque sale toda la ironía y el sarcasmo de Elías, que es estupendo, para dar a entender un mensaje, ¿no? Y entonces se van todos los profetas, 450 profetas de Baal, se van al Monte Carmel. Y también todo el pueblo de Israel se presenta ahí. ¿Y qué les dice Elías? Pues Elías les dice lo siguiente al pueblo de Israel. ¿Hasta cuándo? En el versículo 21 del capítulo 10. ¿Hasta cuándo van a estar cojeando sobre dos muletas? Si el Señor es Dios, síganlo. Si lo es Baal, sigan a Baal. ¿Cuál de los dos reyes? ¿Cuál de los dos dioses quieren ser? ¿Hasta cuándo van a estar cogiendo en dos muletas? ¿Esto les recuerda algo que dijo alguien en algún momento? ¿A qué les suena? A ver, ¿qué les suena? Cuando estaban poniendo a decidir entre Jesús y Barrabás, ¿será? ¿O no? Lo de Dios y el dinero, ¿no? No puede servir a dos amos. Exactamente. Lucas 16, ¿no? Vámonos un momento a Lucas 16, 13, para ver qué nos dice exactamente Jesús sobre este tema. De nuevo, la opción, que luego Moisés ya nos las había presentado como la vida y la muerte. Si elegimos a Dios, viviremos. Si no elegimos a Dios, moriremos. Pero no biológicamente, sino en la plenitud de vida que Dios nos quiere ofrecer. Vale, 16:13 dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o bien aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero, ¿no? ¿Hasta cuándo van a estar cojeando sobre dos muletas? Si el Señor es Dios, síganlo. Si es Baal, síganlo. Pero no estés un poquito aquí y un poquito ahí. O sea, Dios nos pide siempre radicalidad. No estés diciendo, no, bueno, sí, claro que sí, Dios, pero aquí tengo mis otros diosecillos por si acaso si me fallan, ¿no? Y empiezo a sacar mis amuletos, por si acaso. Que yo no creo en las energías, pero por si acaso. Yo no creo, pero bueno, ahí por si acaso nos reservamos una cita con la brujería, ¿no? No vaya a ser que nos equivoquemos, ¿no? Entonces, no, Dios nos pide decisiones definitivas, opciones definitivas. Y entonces Elías les hace un desafío y les dice a los profetas, mira, ¿saben qué? Solo quedo yo como único profeta de Israel. Y en cambio ustedes son 450 profetas de Baal. Vamos a hacer algo. Vamos a construir un altar, cada uno a su Dios. Y va a matar a un novillo. Y lo va a colocar sobre el altar. Y nadie va a prender fuego a ese altar, sino que le va a suplicar a ese Dios, a su Dios, que responda con el fuego. Y dice Elías en el versículo 24, vosotros clamaréis invocando el nombre de vuestro Dios, y yo clamaré invocando el nombre del Señor. Y esto es clave, esta frase es clave. Y el Dios que responda, ese es
curiosamente Elías pone al verdadero Dios como un Dios que responde, que es un interlocutor del hombre, que es un Dios que entra en diálogo, es un Dios que se involucra, que se moja, es un Dios que responde, es un Dios de vivos. Y entonces todo el pueblo dijo, sí, está bien, estoy de acuerdo, el Dios que responda, a ese es el que vamos a elegir, ¿no? Elías entonces se dirigió a los profetas de Baal: elijan un novillo y prepárenlo ustedes primero, pues son más numerosos. Clamen invocando el nombre de su Dios, pero no pongan fuego. Tomaron, entonces pusieron y estuvieron todo el día invocando a Baal, para que viniera con fuego Baal. Desde la mañana hasta el mediodía diciendo: Baal, respóndenos. Mas no hubo voz ni respuesta. No hubo voz ni respuesta. Brincaban en torno al altar que habían hecho. Y en eso, Elías es cuando le sale todo su ironía, ¿no? A mediodía, Elías se pone a burlarse de ellos. Griten con más fuerza, porque Él es Dios. Pero tendrá algún negocio, le habrá ocurrido algo, estará de camino, tal vez esté dormido y despertará. No, le dice, dale, sigan intentando a ver si su Dios les responde. Y en eso, dice, entonces gritaron con voz más fuerte, haciéndose incisiones con cuchillos y lancetas, hasta chorrear sangre por sus cuerpos según su costumbre, ¿no? La sangre era vida. Y se hacían incisiones para chorrear sangre, para ofrecérsela a Dios, al Baal. El Dios de Israel no quería ni permitía este tipo de sacrificio. Eran los dioses paganos los que hacían esto. Pasado el mediodía entraron en fase de trance hasta la hora de presentar las ofrendas, pero no hubo voz, no hubo quien escuchara ni que respondiese. Clave, nuestro Señor, nuestro Dios, un Dios que habla, que responde, por eso requiere que tengamos un oído abierto, obediencia, porque nuestro Dios habla. Nuestro Dios no es indiferente a nuestra realidad. Nuestro Dios es un Dios vivo. Y entonces Elías vino y dijo: acérquense a mí, ya, una vez que lo de Baal fue un fracaso. Elías llama a todos y les dice: miren, ayúdenme a construir un altar. Él construyó un altar con 12 piedras, por las 12 tribus de Israel, pone al novillo y pide 4 tinajas de agua. Y agarra esas 4 tinajas y las echa sobre el altar. Y luego agarra otras 4 tinajas, lo hace 3 veces esto. Hasta que finalmente el agua chorreaba por todas partes, mucho más difícil de encender entonces. Y él ahí empieza a decir, versículo 36, Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se reconozca hoy que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu servidor y que por orden tuya he obrado todas estas cosas. Respóndeme, Señor, respóndeme para que este pueblo sepa que tú, Señor, eres Dios y que has convertido su corazón. ¿Esto les parece conocido, similar a algo que alguien haya dicho alguna vez? ¿Me escuchan? Sí. Bueno. ¿Les suena similar a algo que alguien haya dicho alguna vez? Esto de, respóndeme, Señor, para que este pueblo sepa que tú, Señor, eres Dios. Moisés. ¿Puede ser? ¿Quién más? Vámonos a Juan
11:42. Jesús, ¿no? ¿En qué contexto? Cuando hacía los milagros, como que siempre lo pedía el Padre, ¿no? ¿Juan qué? Hay un milagro en particular muy fuerte. Juan 11:42. Quien lo tenga, lo lee. Resurrección de Lázaro. A ver. Lo tengo. Dice, Padre, te doy gracias porque me oíste. No, ya va. 42. Yo sé que siempre me oyes, pero lo he dicho por esta gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Después de decir esto, gritó con voz fuerte, Lázaro, ven fuera. El muerto salió con los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desátenlo para que pueda caminar. Perfecto. ¿Por qué Mira, Dios obra milagros? mamá, el coco. Para que la ¿Por qué gente Dios crea. ¿Para que qué? Para que la gente crea. Para que la gente crea. O sea, cuando Dios no consigue un milagro, no sé, por ejemplo, de sanación, ¿Qué nos rendís a las 9? hay alguien con el micrófono abierto. No sé qué. ¿Y cómo venís? No, estudiar más, pero más suave, pero no me estoy no. Ya está. Bien, entonces, cuando Dios obra un milagro, la finalidad no es el milagro terrenal, no es la curación, no es, no sé, la comida, no es esa la finalidad del milagro, porque de nuevo, lo terrenal es pasajero, no es para siempre. Y lo que Dios quiere conceder es lo que es para siempre, y lo que es para siempre es la salvación, y la salvación la alcanzamos por la fe. Dios quiere que su gente crea, que se convierta y crea. Dice aquí, respóndeme, Señor, para que este pueblo sepa que tú, Señor, eres Dios. Y que has convertido sus corazones. La finalidad primordial del milagro es la conversión del corazón. La secundaria es la sanación, es dar más comida. Esa es la segunda. Pero la causa primera es la fe, el aumento de la fe, el reconocer que Dios es Dios. Y en ese momento cae fuego. Fuego y consume entero la ofrenda. Y no solo la consume, sino que también consume el agua, que lo consume todo. Y ahí todo el mundo empieza a gritar, el Señor es Dios, el Señor es Dios. ¿No? Reconocen que el Señor es Dios debido al milagro. Y ahí Elías va y mata a todos los profetas de Baal. Y obviamente lo empiezan a perseguir Jezabel y Ahab. Ahab va corriendo y lo acusa con Jezabel, su mujer. Y Jezabel anuncia que ella va a matar y le va a hacer lo mismo a Elías de lo que él hizo a los demás, a los profetas de Baal. Y entonces Elías escapa y entra en desesperación. Y dice aquí el capítulo 19, versículo 4, que él escapa hacia el desierto, y en el desierto, después de un día entero de camino, se sienta bajo un arbolito e implora la muerte, diciendo, ya es demasiado, Señor, toma mi vida, pues no soy mejor que mis padres. Muchas veces, en la historia de muchos profetas, muchos santos, y los cristianos, vamos a experimentar un momento de quiebre, de que Dios nos está pidiendo algo mucho más de lo que me creo capaz de dar. Esto mismo del Señor toma mi vida, se lo vamos a escuchar a Tobías, se lo vamos a escuchar a Jonás, se lo vamos a escuchar a Job, se lo vamos a escuchar a muchos. Como si la misión que Dios pidiera fuese superior a nuestras fuerzas, y es que lo es superior a nuestras fuerzas. Pero Dios
nos da todo lo que necesitamos para poder llevar adelante eso. ¿Y qué pasa? Hay veces hay que llegar a la crisis para que nos suceda así como Elías y brote de nosotros una súplica. Y de esa súplica hay espacio para que Dios penetre, para que Dios entre, para que Dios convierta, para que Dios sane. Porque cuando estamos muy seguros de nosotros mismos, estamos llenos y no hay espacio para Dios. En cambio, cuando entramos en crisis, nos vaciamos porque literalmente no tenemos nada, y entonces ahí hay espacio para Dios, para que Dios actúe. Y entonces dice que, la Escritura dice que un poco Elías la dio de baja, ¿no? Y se tira a morir. Y en eso se le aparece un ángel que le da de comer. Lo levanta y le dice, levántate Elías y come. Y él come algo y se vuelve a dormir. Y al rato vuelve el mismo ángel y le dice, levántate Elías y come, pues el camino que te queda es muy largo. Y dice la Escritura, capítulo 19, versículo 8, Elías se levantó, comió, bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta el Horeb, el monte de Dios. Esta comida, esta bebida le dio una fuerza que le permitió llevar a cabo su misión, que le permitió superar su crisis. ¿Qué creen que esta comida y bebida es imagen de qué? De la Eucaristía. Exacto, de la Eucaristía. Esta imagen de Elías comiendo y bebiendo algo, una comida que le da fuerza, es la Eucaristía. Le da la fuerza para llevar a cabo esa misión que él no se sentía con la fuerza de llevar a cabo. Y no solo eso, esto, a veces cuando Elías era profeta, había hecho un milagro tremendo, había resucitado a un niño, había hecho que Dios lanzara fuego. Y ya, es como, bueno, ya está, suficiente. Y el ángel le dice, no, hijo, ahora que te queda camino. ¿No? Y a veces nos pasa eso en la vida y digo, bueno, ya he hecho tantos cursos, retiros, llevo toda mi vida, he sido monaguillo, he sido servidor del altar, he sido catequista, he sido misionero, he sido de todo. Ya, ¿no? O sea, como que ya estoy, ya me acomodé. Y le dice el ángel, levántate y come que el camino que te queda es largo. Todavía es largo. ¿Por qué? Porque el cristianismo es así. Nuestra vida es una vida de cristificación, de que nuestros pensamientos, nuestros sentimientos sean cada vez más conformes a los pensamientos y a los sentimientos de Cristo. Que Cristo nos vaya transformando desde adentro, cristificándonos. Lo mínimo son los 10 mandamientos. Bueno, perfecto, yo cumplo con los 10 mandamientos, ya soy santo. No, porque tú no mates no significa que entonces tú eres santo. Porque tú no mientas, esos son los mínimos. Luego vienen las virtudes. Y las virtudes, ¿no? Las 4 virtudes cardinales, las 3 virtudes teologales, ¿para qué existen? Existen para hacernos más cristiformes, para llegar a ser como Cristo. Decía un santo padre de la iglesia llamado San Ireneo, decía que él tenía una oración al Espíritu Santo, que decía, yo deseo, Espíritu Santo, que tú me penetres de tal manera que mi cuerpo destile santidad. Destile, ¿no? O sea, salga de mis poros la presencia de Dios. Salga de mí, de todo lo que yo haga, yo tenga el buen olor de Cristo, como dice San Pablo. Que mi vida sea transmitir el buen olor. El camino que nos queda es muy, pero es entusiasmantemente largo. Porque entonces no hay ningún momento en que nos podamos quedar achantados. Si nos quedamos achantados porque estamos bajando. O siempre nos estamos acercando a Cristo o nos estamos alejando.
un camino permanente de búsqueda, un camino permanente de crecimiento. Y luego viene una teofanía preciosa, de lo más bonito que hay. Entonces Elías, bueno, después de esto, toma fuerzas y empieza a caminar. Y entonces, una noche, se introduce en una cueva. Y ahí escucha la palabra del Señor, que le dice: ¿qué haces aquí, Elías? A veces esas preguntas que nos hace Dios: ¿qué estás haciendo conmigo? ¿Qué haces aquí? ¿En dónde estás? ¿Qué quieres hacer con tu vida? Y él le responde en su motivación más profunda: ardo en celo por el Señor, Dios del universo, porque tus hijos de Israel han abandonado tu alianza, derribado tus altares y pasado a espada a tus profetas. Quedo yo solo y buscan mi vida para arrebatármela. Quedo yo solo. Ardo en celo por el Señor. Ardo de querer defender a Dios, de querer proclamarlo, de querer que todo el mundo lo conozca. Y Dios le dice: sal y permanece. Dos verbos claves. Salir. Todo el tiempo tenemos que estar en actitud continua, salida de nosotros mismos. Y en esa salida, permanecer salidos. Permanecer fuera. Permanecer dándonos. Permanecer entregándonos. Entonces pasó el Señor y hubo un huracán tan violento que hendía las montañas y quebraba las rocas ante el Señor, aunque en el huracán no estaba el Señor. Esto es un pequeño pasaje de discernimiento para saber dónde está el Señor. El Señor no está en lo ruidoso, el Señor no está en lo llamativo. Sal y permanece está en el versículo 11 del capítulo 19. En el huracán no está el Señor. El Señor no se manifiesta a través de lo estrepitoso. Ya se acerca Navidad, estamos a puertas del Adviento. En una noche y en silencio, el Verbo se hizo carne. El Señor no se presenta de una manera estrepitosa, llamativa, un huracán. Dice lo siguiente: después del huracán, un terremoto. Pero en el terremoto no estaba el Señor. De nuevo, en el ruido, en lo llamativo. Después del terremoto, fuego, pero en el fuego tampoco estaba el Señor. Y luego dice: después del fuego, el susurro de una brisa suave. Para poder escuchar el susurro de una brisa suave, hay que hacer silencio. Si hacemos 10 segundos de silencio en este momento y yo dejo de hablar, quiero que empiecen a escuchar lo que está pasando a su alrededor, que probablemente hasta este momento quizás no se habían dado cuenta. Solo si hacemos silencio, somos capaces de escuchar el hilo de silencio sonoro. Ese silencio sonoro, ese silencio que habla, pero habla muy suave. Y solo en ese silencio sonoro, el corazón vuelve a su paz. Solo ahí escucha a Dios. Y de hecho eso es lo que nos dice Elías. ¿Perdón? Mari, ¿qué significado tiene, acá todo el viento y el fuego y el ruido antes del silencio? El silencio quiere decir esto que les estoy diciendo, ¿no? El ruido, todo lo llamativo, ahí no estaba Dios, ahí no está Dios. Dios no se presenta a través del ruido, a través de lo llamativo, a través, ojo, porque
vamos a decir, uy, qué contradictorio, porque el fuego no es el Espíritu Santo. Sí, pero aquí lo están poniendo como algo, el fuego no como símbolo del Espíritu Santo, como algo que te da calor, algo que es acogedor. No, te lo están hablando como algo estrepitoso, como algo de ruido, como algo que es llamativo, ¿no? Lo que nos está queriendo decir la Escritura es que en esas cosas no está Dios. Mari, qué increíble. Déjame decirte algo rapidito, que es que literal me acaba de pasar. Ahorita una persona acá en la casa estaba escuchando a un pastor y decía, estaba diciendo una palabra de Dios, pero gritaba y dale, ¡ah! Y la persona que lo estaba viendo dijo, la voz de Dios. Yo le dije, yo no siento que la voz de Dios sea así. O sea, que cuando Dios hable, grite de esa forma. Yo siento que la voz de Dios es como suave, es ven, que te amo, ¿me entiendes? Entonces acabo de ver es como que wow. O sea, es suave. Así es. Es una voz suave, es una voz que no invade, es una voz que invita, es una voz que hay que hacer mucho silencio para escuchar, ¿no? También, obviamente, hay luz por pregunta. Dios a veces nos puede hablar a través de algo, sí, de la voz de otro, ¿no? No es que solo nos habla por el silencio, ¿verdad? Pero para nosotros captar que es la voz de Dios, cuando nos habla alguien, nosotros tenemos que estar en silencio interior para cogerlo. Significa que solo el silencio también nos puede pasar a través de una charla, de una plática, de un momento en donde hay música. O sea, no habla tanto de que Dios no está en esas cosas nunca. Dios puede estar en esas cosas, pero para que nosotros podamos percibir que viene de Dios, nosotros tenemos que estar en una capacidad de escucha y de silencio interior para no notar ni nada más a esta persona que viene habla, sino esto es Dios que me está queriendo hablar. O esta situación, aquí está Dios, ¿no? Para nosotros poder captar que eso viene de Dios, nosotros tenemos que estar en una capacidad de escucha, de atención y de silencio. A eso se refiere. Dice que al oír esta brisa suave, Elías cubre su rostro con un manto, sale y se mantiene a la entrada de la cueva. Y ahí Dios se le manifiesta. Y le dice de nuevo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él le vuelve a contestar, yo ardo en celo por el Señor. Ardo en celo por el Señor. Y Dios le dice, mira, vuelve a tu camino, regresa y vas a ungir al rey de Israel y a un profeta que va a venir después de ti, que es el profeta Eliseo. El profeta Eliseo es discípulo de Elías. Y le dice, dejaré un resto de 7,000 en Israel, ¿no? Aquí empieza a ver este concepto de el resto de Israel. Dios que actúa a través de lo pequeño. No cuando lleguemos a ser todos en el mundo católico, cristiano, ¿sí? Y no, de repente va a ser un pequeño resto como levadura en la masa que le va a recordar a todo el mundo que Dios los ama. No tenemos que esperar a que seamos 500,000 en las iglesias, sino cada uno con su testimonio ser levadura en esa masa de hoy. Cuando Jesús dice, ustedes son la sal de la tierra, Jesús no está esperando que en la tierra solo haya sal, sino que la sal, esos llamados, esos bautizados, sean sal para el resto de la masa, para el resto de la comida, de la carne, de la tierra, ¿no? Entonces no tenemos que esperar a ser muchos para atrevernos a hacer testimonio de amor, testimonio de la presencia de Dios. Y de allí Elías sale y se encuentra con Eliseo, y Eliseo estaba con 12 yuntas, y en eso Elías le arroja encima su manto a Eliseo, y eso quería decir elección. Cuando alguien le arrojaba el manto sobre el otro, eso quería decir que lo habían elegido. Y entonces Eliseo abandonó todo y se fue tras Elías. Y le pidió permiso para irse a despedir de sus padres. Y Elías se lo permite. Y dirán, bueno, pero Jesús cuando piden esto no lo permite. No,
pues no lo permite. ¿Pero por qué? Porque Jesús les está enseñando de nuevo la decisión definitiva. Elías no era Dios, Jesús era Dios, y cuando Jesús se presenta como: ustedes tienen que tomar una decisión definitiva en cuanto a mí. No puedes elegir dos cosas, no puedes elegir dos reyes. Y finalmente, Eliseo va, se despide de su familia y va y lo sigue a Elías. Y ahí quedamos en el capítulo 20, al inicio del capítulo 20. Lo vamos a dar hasta ahí y abro a preguntas que la semana pasada no di.